Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Para mí es un gusto poder comunicarme con ustedes también en este día, aunque andamos un poco de viaje. Sin embargo, lo más importante es que tenemos comunión unos con otros, agradecidos al Señor precisamente por estos medios virtuales. Tenemos comunión entre nosotros, pero todos juntos podemos aprender y recibir de parte de nuestro Dios. Dios es un Dios grande y maravilloso que tiene siempre respuestas para todos nosotros. Así que oremos y démosle gracias. Tal vez algunos están cansados, preocupados, con problemas o simplemente quieren agradecer al Señor. Pero siempre es bueno entrar en sintonía con nuestro Padre Dios y lo hacemos a través de Jesucristo. Padre que estás en los cielos, gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por cada persona que se está acercando a ti. Aquellos que comienzan, otros que ya tienen un tiempo, otros que más experiencia han alcanzado después de muchos años. Pero todos juntos somos la familia tuya, oh Dios. Gracias por nuestra iglesia, Templo Belén, Casa de Pan, donde podemos caminar juntos, recibir tu palabra y emprender planes que tú tienes para nosotros como iglesia. Glorifícate pues, Señor, y ayuda a aquel que está en dificultades, necesidades, los que están enfermos, los que están pasando por angustia y distintas necesidades, aquellos que están enfermos o nuestros familiares o amigos, Señor, los ponemos en tus manos. Ayúdanos y danos sabiduría para vivir la vida, administrar todo lo que nos has dado y hacer las cosas de la mejor manera posible, siempre obedeciendo tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración misionera y vamos a conectar con una pregunta que me suelen hacer muchas veces. Y creo que es importante que ustedes, mis queridos hermanos, puedan tener esta información de la palabra del Señor, sobre todo para apoyar a aquellos que están comenzando en las cosas de Dios. Pero inicialmente oremos, porque muchas personas en el mundo no tienen la oportunidad de tener la Biblia en sus manos. Entonces oremos por todos aquellos equipos que la están traduciendo y otros que la están llevando, inclusive en algunos sitios del mundo de manera escondida, porque no es permitido de manera natural tener la Biblia en las manos de las personas, puesto que es un libro restringido. Dios conoce la necesidad y la palabra se necesita en cada hogar del mundo. Así que podemos orar al Señor y darle gracias y también pedirle que continúe ayudando a aquellos que están haciendo esta labor. Padre Santo, gracias por tu palabra que está llegando a muchos lugares en el mundo. Señor, pero con ese agradecimiento también queremos acompañar una petición. Te pedimos que fortalezcas a los traductores de la Biblia, aquellos que la están transportando, la están llevando, que hacen planes para poder llevar la palabra tuya, Señor, a muchas personas en el mundo que todavía no la han podido leer. Señor, glorifícate y esperamos que esos corazones estén abonados para que con avidez puedan recibir de tu palabra, alimentarse, Señor, que alumbre sus caminos, su vida, Señor, para que puedan descubrir la bendición que es caminar contigo, Padre. Pero es necesario hacerlo a través de Jesucristo para que haya una reconciliación. Por eso oramos por estos ministerios de traducción y de compartir la palabra a nuestros obreros transculturales en cualquier lugar del mundo. Glorifícate pues, porque sabemos que mucha vida y en abundancia habrá en las personas que escuchan el texto maravilloso que fue escrito, Señor, porque tú eres el hacedor y el creador de todos. Sabes cómo funcionamos de manera perfecta y podemos llegar al manual del creador. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo puedes facilitar la lectura de la palabra de Dios? Especialmente para aquellos que están comenzando. Tú que ya eres cristiano debes de tener esta instrucción clara y de cuando en cuando me gusta compartirla. Espero que este video pueda ser llevado a muchas personas que están a tu alrededor. Porque normalmente las personas que nunca han leído la Biblia se encuentran con un libro extraño. Digo extraño porque es muy grande, es muy denso, tiene mucha historia, costumbres que no son muy fáciles de digerir para nosotros, los que no hemos nacido en aquel lugar. Bueno, en fin, varias dificultades, pero no necesariamente hacen imposible la lectura del texto bíblico. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios lo diseñó y lo hizo escribir para que todo el mundo lo pudiera entender. Por eso la importancia de la traducción. Sin embargo, hay muchas maneras de empezar a leer el texto. Y hay diversas opiniones. Sin embargo, voy a recomendar una simple y sencilla
para que ustedes puedan facilitar a todos aquellos que quieren entender la Escritura. Pero recuerden esto, las personas no entienden por qué existen los capítulos y versículos. Simplemente ellos saben que es un libro muy grande, pero les cuesta ubicarse espacialmente en el texto de la Biblia. Cuando los cristianos leemos la palabra, decimos con facilidad, vamos a Mateo, vamos a Marcos, vamos a Lucas, pero después de años que desarrollamos la habilidad de calcular dónde se encuentran estos textos bíblicos, en qué orden en la Biblia están. Entonces hay que enseñarle a las personas, mirad, primero la palabra de Dios sí se puede leer, sí se puede entender. Es muy importante que tengan una buena intención, porque ahí depende mucho. Si la intención es solo curiosidad, pues solo van a resolver asuntos de curiosidad. Si la intención es reconocer al libro por excelencia en el mundo, con más formas literarias y con una forma de expertos definitivamente, se reconoce aún en no cristianos que la Biblia es un libro maravillosamente hecho. Entonces algunos buscan es como ilustrarse con un libro increíble en cuanto a su composición literaria. Pues si buscan eso, solo van a encontrar eso. Pero cuando queremos, y es importante enfatizar a las personas, queremos comunicarnos con el Creador, con el Padre Dios, y esa es nuestra motivación, pues por supuesto, como dice la palabra, al que pide se le dará. Y aquel que va a Dios le va a responder, no le va a entregar una cosa diferente, sino que va dentro de su misericordia y su amor a darle todo lo necesario para que pueda caminar con Dios, puede enderezar la vida y solucionar muchos conflictos que como seres humanos tenemos. Entonces, es importante ayudarle a las personas, y nosotros los creyentes, los que tenemos tiempo en el Evangelio, pues con paciencia acompañarles en este proceso. Entonces, no es raro, ni debemos de reírnos o burlarnos de las personas que necesiten ir al índice de la Biblia para saber dónde queda el Antiguo y el Nuevo Testamento, dos porciones grandes de la Escritura, y también que pueden consultar en el índice los libros de la Biblia para que más fácilmente puedan encontrar respuesta a la inquietud que tengan. Entonces, estas son instrucciones muy básicas, pero ahora viene la pregunta, ¿por dónde empezar? Para resolver esta inquietud es importante entender el propósito de la Biblia, entender quién es el personaje más importante, y encontramos en un texto maravilloso una respuesta que nos sugiere empezar por un libro corto, sencillo, pero muy claro en cuanto al propósito de la Biblia y la persona más importante que está en la palabra, que precisamente es nuestro Señor Jesús. Así que leamos, por favor, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Guíanos y ayúdanos con tu Santo Espíritu para comprenderla, para que podamos madurar en la fe y así entonces tomar las mejores decisiones que te honren a ti, que nos bendigan a nosotros, pero por supuesto que también bendigan a todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo entender mejor la Biblia? ¿Cómo poder facilitar el ejercicio de la lectura y su comprensión? Pues este pasaje tiene una explicación simple, sencilla, básica, pero muy poderosa. En primer lugar, dice que Dios nos ha escrito. En otras palabras, debemos pensar, Dios tiene una muy hermosa intención de bendecirnos con lo que Él escribió. El propósito del libro es comunicar el mensaje de Dios a nosotros. No es tratar de inventarnos un mensaje especulativo que se basa en nuestra reflexión,
sin primero conocer el carácter de Dios y preguntarnos por qué Él nos está escribiendo a nosotros. Entonces, en primer lugar, Dios ha escrito. Lo que luego dice, a vosotros que creéis, la importancia de creer. El texto bíblico está hecho para que nosotros nos comuniquemos con el Padre, para que vivamos una vida correcta, pero muy importante que se debe hacer a través de la fe, creyendo. Hay personas que inclusive empiezan a leer la Biblia por curiosidad y algunos, como C.S. Lewis, uno de los dos escritores más importantes de los ingleses, el que hizo las Crónicas de Narnia, siendo ateo, él no creía en Dios. Y dice la historia que él empezó a leer la Biblia para encontrar inconsistencias y decirle a la gente, ustedes están siendo engañados por un libro que la verdad no vale la pena. Pues precisamente cuando él empezó con esa intención, al poco tiempo, con muy pocos libros leídos, él dice en su experiencia que tuvo que creer ante las maravillas registradas en este libro. Recordemos que él ha sido uno de los más importantes escritores de todas las épocas, de todos los tiempos y de todo el mundo. Por eso luego, cuando él escribe las Crónicas de Narnia de manera brillante, realmente él utiliza los personajes que en su supuesta fantasía, que no es fantasía, ahora usted lo va a saber, sino que él crea unos personajes que simplemente representan la historia bíblica y el mensaje de salvación. Entonces, creer y la fe es supremamente importante. Ahora, ¿qué vamos a creer? Porque es lo que pensamos los seres humanos. ¿Qué es lo que tengo que saber y creer? Y resulta que aquí nos dice creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces no se trata de conceptos donde inicialmente empezamos a creer. Se trata es de conocer a una persona maravillosa para conectarnos con el Padre. Y esa persona es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que muy puntual dice, para que entendamos, sepamos, comprendamos, tengamos convicción que tenemos vida eterna. Fíjese que el propósito de este texto maravilloso es que nosotros entendamos que hay vida eterna a través de una persona que se llama Jesucristo. Ese es el centro, esa idea es el centro de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La redención del hombre a través del amor de Dios cuando envía a su Hijo Jesucristo para que tengamos una vida eterna, que es posible tenerla. Y además para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Cuando hablamos de creer en Él y el nombre del Hijo de Dios, recordemos que Él también se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Salvador. Todo tiene que ver con la salvación. Luego empieza a establecer en una relación que, por supuesto, cuando se lleva bien, se va ganando confianza. Y lo más maravilloso es que cuando pensamos de Jesús, nunca nos va a defraudar. Al contrario, muchas veces nosotros defraudaríamos a Jesús, defraudaríamos al Padre, pero Él comprende que si seguimos estudiando y tenemos un deseo intenso en nuestro corazón de creer, Él nos va a ayudar precisamente para que nosotros cambiemos. No es que tengamos que convencerlo a Él que confíe en nosotros, no, necesitamos, creyendo, es tomar el valor y la instrucción de la Escritura para hacer lo correcto. Y de esa manera, pues también nos volvemos confiables. Pero luego habla que este libro también nos ayuda a comprender que si pedimos alguna cosa, recuerde que es muy importante para nosotros los seres humanos en medio de crisis, problemas, angustias, resolver los problemas, resolver esas situaciones que nos embargan la vida y nos hacen tener momentos muy complejos y difíciles. Entonces por eso a nosotros se nos ocurre tan a menudo de hacer peticiones. Sin embargo, como Dios sabe que esa es una necesidad del ser humano, andamos tan mal que necesitamos respuestas, pues dice, bueno, pueden pedir, pero comprendan, según este texto, que deben pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros pedimos conforme a otras voluntades, Dios nos va a escuchar, no nos va a escuchar. Pero no es un capricho de Dios, porque Él sabe de qué tenemos necesidad y Él quiere ayudarnos. Entonces no es que Él solo de manera orgullosa y de manera terca solo contesta lo que a Él le interesa, no. Él quiere contestarnos con todo lo que necesitamos, pero si pedimos conforme a su voluntad, porque si es conforme a lo que Él ha determinado, es que realmente nosotros vamos a tener buenas respuestas, una vida maravillosa y caminar de manera correcta. Y lo mejor es que cuando lo hacemos así, definitivamente Él
te oye a ti, me oye a mí. Eso no tiene nada que ver con que yo soy un pastor y que tengo muchos años de leer la Biblia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un hecho. Si acepté a Jesucristo, que es mi Salvador, tengo comunión con el Padre, Él inmediatamente por ese hecho maravilloso de gracia me escucha. Dios te quiere escuchar a ti, como escucha a cualquier cristiano. ¡Qué bendición! Ahora, cuando entendemos todo esto, sigue diciendo el texto, que si sabemos que Él nos escucha y ese saber es comprender que es a través de Jesucristo, cualquier cosa que pidamos, Él va a responder. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho en el marco de la voluntad de Dios. Entonces ya empezamos a saber cómo comunicarnos con Dios. Muy importante, pero aquí nos está hablando, repito, del propósito, salvación de Jesús, la persona que lo hace posible, pero también de algunas inquietudes nuestras. Necesitamos crecer en confianza en cuanto a nuestro Dios, por eso hay que conocerlo y pedirle. Claro, nos interesa pedir, pero necesitamos entender cuál es su voluntad. Por eso hay que leer la Biblia. Aquí es donde, según este pasaje que leímos, para que sepamos estas cosas, pues vamos a terminar de leer la primera carta de Juan en un comienzo. Digámosle a nuestros amigos o nosotros mismos, si queremos empezar a leer la primera carta de Juan, ojalá unas de 5 a 7 veces, en orden, orando, poniéndole cuidado. Realmente, como es un libro o una carta pequeña, pues vamos a comprenderla fácilmente. 5 capítulos muy interesantes y entonces vamos a recordar, vamos a memorizar y vamos a ser bendecidos grandemente. Luego de leer esta primera carta de Juan una buena cantidad de veces, y esta es una sugerencia, a otros piensan que hay que empezar en Génesis, pero aquí tenemos una razón poderosa que nos sugiere el mismo texto. Luego de leer primera de Juan, leamos Marcos, San Marcos, porque San Marcos es un texto, un libro escrito para los griegos. Entonces, no hay una descripción de explicaciones utilizando costumbres judías que para nosotros no son fáciles de comprender porque no somos judíos. En cambio, a Marcos, en primer lugar, que es el evangelio más corto, está condensada la historia del protagonista de nuestra salvación, Jesucristo. En la primera carta de Juan vamos a comprender su obra a favor de nosotros, pero en Marcos vamos a conocer de manera rápida y fácil al autor de nuestra salvación, al protagonista ahora de nuestra relación con Dios, porque es a través de Jesucristo. Por eso Marcos, siendo pequeño, lo vamos a entender, no hay términos difíciles de comprender. Luego podemos pasar a Lucas, que también fue un texto escrito a los griegos. Ahora, Lucas es un poquitico más denso, pero es maravilloso libro escrito. Entonces vamos a ir aprendiendo ya un poco más de costumbres a través de Lucas. Y luego Mateo. Mateo ya habla de la genealogía de Jesús. Y bueno, y habla de un montón de detalles que se nos van a facilitar cuando hemos leído los otros evangelios. Luego recomiendo que se lea el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es bellísimo, pero es muy profundo de manera teológica. Entonces hay conceptos que nos irían a costar más si no hemos leído primero los otros evangelios. Luego de hacer esto podemos alternar con Salmos y Proverbios y ya podemos tomar 2 vías. Terminar el Nuevo Testamento alternando Salmos y Proverbios o empezar en el Antiguo Testamento y alternar con Salmos y Proverbios. Creo que es bueno terminar el Nuevo Testamento, aunque hay pasajes o libros como el de Apocalipsis que requieren de entendimiento y de ir, por ejemplo, al libro de Daniel que está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, para concluir, lo más importante a todos nuestros amigos, a los que son creyentes, que ya conocen la Biblia, esto les va a ayudar de manera didáctica para facilitarles a aquellos que ustedes están compartiendo el Evangelio. Y si tú estás empezando de cero, pues esta es una muy buena manera para comenzar. Porque tengas una buena intención, buscar de Dios, reconocerlo, que tengas una atención, que seas organizado, trata de hacerlo cada día y poco a poco vas a entender. Reúnete con otros cristianos que te puedan acompañar en este proceso. Oremos al Señor para que te bendiga en esta increíble tarea, esta increíble experiencia de leer la Biblia cada día, de conocerle, pensar, dialogar con otros creyentes. Tu vida será transformada. Padre Dios, gracias por ese tiempo que hemos pasado, Señor, comprendiendo esta importancia, Señor, acerca de la lectura del libro de los libros, tu santa palabra, Señor. Queremos recibirla, pero no solamente nosotros, sino que toda nuestra familia, amigos,
vecinos, Señor, compañeros de trabajo y, por qué no, algunas otras culturas, si nos quieres llevar a otros lugares del mundo, que puedan entender y comprender la Escritura de tal manera que puedan adquirir esa bendición, Señor, ese privilegio de comunicarse contigo a través de Jesucristo, recibiendo tu palabra. Y el Espíritu Santo va a iluminar nuestras mentes, nuestras vidas, para que todos caminemos juntos en esta aventura maravillosa que es recorrer las páginas de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido y lo creemos, oh Dios. Amén. Recuerden que en nuestra iglesia a final de año vamos a tener una obra musical de teatro, precisamente de la Biblia. Así que informa por las redes, busca la información, comunícate con nosotros y vas a poder disfrutar de ese momento precioso, el arte y la palabra del Señor. Bendiciones para todos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la Biblia los acompañe cada día. Dios les bendiga, nos encontraremos en una nueva ocasión.